Muy bien, pues este tema todavía tenemos cosas muy interesantes que compartir. Recordemos que esta carta fue escrita a las 7 iglesias de Asia en el libro de Apocalipsis a través del apóstol Juan. Fue el año más o menos entre el año 90 y 95 cuando el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis, y desde entonces su mensaje anunciado a cada una de las iglesias pues era una necesidad específica, pero al tener una acumulación o sumativa de todo lo que el Señor declaró en estas cartas, pues realmente vino a llenar la necesidad de la iglesia de Cristo, la iglesia universal, a través de los siglos, a través de las culturas, de las naciones, hasta este día está llenando necesidades, hablándonos, advirtiéndonos, amonestándonos a veces. Y sí, bueno, este es el caso de lo que escribió a la iglesia de Tiatira, y pues anunciaba advirtiéndoles que aunque ellos perseveraban en sus obras que eran mayores que las primeras obras, es decir, que había habido un crecimiento en esos días en la iglesia de Tiatira, pero tenían una gran amenaza de una falsa doctrina que se había introducido a través de una mujer que le llama Jezabel, en alusión a una de las reinas en Israel, en el pueblo de Israel, que fue un prototipo de lo más malvado, lo más maligno que una mujer, sobre todo la esposa de un rey, pudiera ejercer. En este sentido, pues él plantea un panorama de gran advertencia, que se arrepientan, porque si no, pues vendrá y los pondrá en medio de un gran sufrimiento. A ella, a los que predicaban la misma religión que ella predicaba, pero tristemente había muchos seguidores que, aunque no predicaban la doctrina de ella, sí eran seguidores, participantes en la iglesia de Tiatira. Pero maravillosamente había una parte entre creyentes en los cuales estaban los líderes de esta iglesia y otros que participaban con ellos en mantener la sana doctrina. Bueno, hemos visto que el panorama que se muestra ahí en ese tiempo fue cumpliéndose, fue avanzando, fue entrando la Iglesia Universal de Cristo en una gran decadencia espiritual. Fue ausentándose la luz de Dios, el testimonio de Dios, hasta convertirse en un oscurantismo tremendo. Esta gran decadencia se marcó a partir del siglo IV, cuando se proclamó por decreto el cristianismo como la religión impuesta por el emperador romano a todo el imperio romano. Bueno, esto fue profundizándose, avanzando hasta el siglo VI, y desde ahí hubo una oscuridad tremenda hasta el siglo XVI, cuando vino el tiempo de la Reforma. Dios empezó a levantar un gran movimiento espiritual en hombres y mujeres que quisieron retomar la doctrina de los apóstoles, lo que el Señor había confiado a sus apóstoles, que enseñaran, que hicieran discípulos en todas las naciones. Bueno, esto volvió a surgir o resurgir con gran poder, y a través de estos siglos
hasta el presente ha habido un movimiento del Espíritu Santo levantando hombres y mujeres en todas las naciones. Bueno, hemos avanzado hasta el mensaje a esta iglesia está comprendido en los versículos Apocalipsis 2, 18 al 29. Y hemos mencionado muchos aspectos que comprenden este mensaje. Ahora estamos en el versículo 2.25, Apocalipsis 2.25, donde dice el Señor, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Este fue el llamado desde aquellos días y hubo siempre, nunca se extinguió un río de la vida, un río de la sangre de Cristo que transcurrió a través de los siglos en vidas de creyentes, que nunca faltó este testimonio entre la humanidad a través de los siglos. Bueno, eso tiene que ver mucho con la respuesta que los corazones tuvieron hacia Dios. En esto que estoy hablando es como podemos explicar la extinción de la humanidad en el tiempo del diluvio. Una humanidad completamente cerrada, rechazadora de la luz de Dios. También tenemos el testimonio en las naciones de Sodoma y Gomorra y otras 2 o 3 naciones más que estaban en esa metrópoli de ciudades que Dios destruyó porque avanzaron tanto en la oscuridad. Vemos también las naciones que Dios destruyó cuando llegó su pueblo a la tierra de Canaán. Los cananitas, los amorreos, los jebuseos, una serie de naciones que Dios destruyó. Bueno, ¿por qué lo hizo? Pues porque ellos renunciaron a recibir la luz de Dios. Pero en cada ocasión siempre Dios preservando esa línea de vida, esa línea a través de hombres y mujeres que aunque eran escasos, pudo continuar el testimonio, la voluntad de Dios. Así vinieron los profetas, los apóstoles, la primera generación de discípulos, la segunda, la tercera, y así se ha preservado el testimonio de la palabra de Dios. La Biblia fue escrita por hombres que Dios llamó y quisieron recibir y escribir exactamente lo que Dios quería dejar perpetuado a través de las escrituras. Y así se levantaron hombres que enseñaron la manera de vivir, una manera práctica de vivir la palabra escrita, lo cual llamamos la doctrina, la manera de vivir la palabra escrita, la voluntad de Dios. Bueno, así es como Dios ha llegado hasta nuestros días y nos vuelve a decir y alertar de la misma amenaza que tenía la iglesia de Tiatira. Y así como le dijo a ella, nos dice a nosotros también, dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Es un mandato en el cual, bueno, él no dice cuándo va a venir, pero dice que esto debe ser retenido hasta que Él venga. Y Él no es hombre para que mienta. Él va a venir y dio señales muy conocidas, profecías que nos hablaban de los tiempos, aunque exactamente la hora y el día nada más nuestro Padre sabe cuándo va a suceder eso. Pero de que va a venir, porque las señales se han cumplido y se han estado cumpliendo desde aquellos días. Las profecías se han cumplido a través de los tiempos y en estos días se están cumpliendo. Nunca la humanidad vivió tanto de lo que la palabra de Dios tiene escrita como en estos días, relacionándola
con señales y avisos y mensajes que el mundo está viviendo, que hablan de la segunda venida del Señor Jesucristo. Bueno, Él nos llama a que lo que tenemos lo retengamos, que no lo perdamos. Y bueno, este llamado del Señor tiene varias implicaciones. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que debemos retener? ¿Hasta cuándo? Bueno, para un cristiano hay cosas que nunca puede perder, a las cuales no está enfocándose en este momento. Hay cosas que a veces los falsos maestros, los falsos apóstoles predican que un cristiano puede perder, pero hay cosas que un cristiano nunca puede perder porque no dependen de él. Por ejemplo, estas son las que Dios ha hecho y que no dependen del creyente. Por ejemplo, su salvación. La salvación Dios nos la dio, Dios la trajo, Dios la produjo. Y esa salvación que recibe un creyente nunca la puede perder porque no depende del creyente, sino de Dios que se la dio por gracia. También tenemos la vida eterna, lo cual nunca puede perder porque depende de que Cristo vive en su corazón. Y para perder esto implicaría que Cristo saliera del corazón de una persona que lo invitó a entrar a Él. Entonces depende de Cristo, de la presencia de Cristo, la salvación, la vida eterna, tener su nombre escrito en el libro de la vida. Y no borraré su nombre del libro de la vida. También hay algo que un creyente no puede perder: ser un hijo de Dios, haber recibido la potestad de ser un hijo de Dios. También ser una nueva creación o una nueva criatura, lo cual significa haber nacido de nuevo. Y eso tampoco lo puede perder. Ningún cristiano puede haber nacido de nuevo y morir otra vez para volver a nacer. Eso va contra la doctrina de Cristo. Entonces, esta nueva criatura jamás morirá. También su llamado a servir. Ese llamado nunca se pierde. Siempre está latente, llamándolo, desde que Cristo entró a su corazón. Sus talentos tampoco pueden morir, sus dones, etc. Son cosas que dependen de la presencia de Cristo. Y si Cristo entró al corazón de una persona para darle vida eterna, pues en ninguna parte de la Biblia nos dice que Él abandonará el corazón de los que le recibieron. Bueno, en ese sentido hay cosas que un creyente no puede perder, pero no es a lo que se refiere aquí, que sí depende de un creyente retenerlas. Por ejemplo, hay cosas que un creyente sí puede perder porque estas cosas son a las que se refiere aquí que debe retener. ¿Qué es lo que tenemos? Dice, pero lo que tenéis, retenedlo. Quiere decir que un creyente sí puede perder estas cosas porque dependen de su respuesta, de su diligencia, de su voluntad en lo que a Él le concierne. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tú y yo tenemos un testimonio personal que dar. Y ese testimonio, pues, lo puedes perder, se puede apagar, se puede oscurecer. Por ejemplo, en Hechos 1:8
dice, y me seréis testigos, diciendo aquella generación de la primera generación de los discípulos del Señor. Ustedes me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, ese es algo que debemos guardar o retener, ser testigos de Jesucristo. Un creyente nunca debe perder ese testimonio que Dios le encomendó. Y en Juan 1, del 1 al 3, dice, lo que hemos visto tocante al verbo de vida, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y la anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Pero nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bueno, en esa declaración el apóstol Juan, que fue esa primera generación discipulada directamente por el Señor Jesucristo, estaba cumpliendo aquí su llamamiento santo, su ministerio de anunciar ese testimonio, lo que ellos vieron, oyeron, lo que contemplaron sus ojos, lo que palparon sus manos tocante al Dios hecho hombre, tocante al verbo de vida. Eso es lo que les anunciamos, cumpliendo el propósito de Dios, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Bien, entonces, estas son las cosas que son concernientes a tener ese testimonio que podemos declarar, decir, y nuestro testimonio es verdadero, porque cuando Cristo entra al corazón, Él trae la presencia, la realidad de la vida de Dios en nosotros. Este es el testimonio de que tenemos una relación personal con Cristo. Bueno, dicho de otra manera, cuando nosotros nos ubicamos en ese testimonio de haber recibido a Cristo, estamos diciendo implícitamente que tenemos una relación personal con Cristo, porque conocemos, hemos contemplado, hemos palpado y lo anunciamos, para que también otros tengan comunión con nosotros. Pero no es con nuestra iglesia, por decirlo así. Nuestra comunión es con el Padre. En eso es cumplido el propósito de retener nuestro testimonio. En lo que tú y yo tenemos para dar como un testimonio personal es que en un momento de nuestra vida, enfocando un poquito más de cerca, más detallado, en qué consiste también ese testimonio de nuestra relación con Cristo. Bueno, en ese testimonio es hablar de un momento de nuestra vida cuando tomamos la decisión de más trascendencia para un ser humano en este mundo. Tener la vida y tener la vida eterna. La decisión consistió en establecer una relación personal con Dios. También, pues, estábamos siendo conscientes que al tomar esa decisión de recibir a Cristo, implicaba empezar una vida que no teníamos, una vida en una relación íntima, estrecha, entrañable con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fue el momento en que decidimos aceptar, bueno, le vamos a dar un pequeño giro a ese
mismo testimonio o amplificándolo un poquito más, qué es lo que contiene ese testimonio que tenemos para dar y que debemos retenerlo hasta que Él venga. Dice, esa decisión fue el momento cuando decidimos aceptar la paz que Dios nos ofrece por medio de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz para pagar la culpa de mis pecados. Bueno, implícitamente estábamos reconociendo y ahora estamos confesando o testificando que necesitábamos un perdón de nuestra culpa. Y encontramos y conocimos y creímos que a través de Jesucristo podíamos obtener ese perdón y quitar la culpa de nuestros pecados. Sí, fue lo que creímos y también conocimos, porque Dios nos hizo saber que por medio de esa decisión tendríamos la paz de Dios, porque Dios es el que estaba haciendo la paz. Él es el que estaba llevándola a cabo y ofreciéndonosla y tocando la puerta de nuestro corazón para que recibiéramos la paz que Él nos ofrece. Bueno, creímos que Él estuvo ahí cuando oímos hablar de Cristo, cuando más específicamente pusimos atención en qué consistía confiar, creer, depositar nuestra seguridad en lo que estábamos oyendo de Cristo. Bueno, lo que creímos fue que Él estuvo ahí en la cruz, en mi lugar, recibiendo el castigo que a mí me correspondía. Bueno, esto amplifica también el fondo de mi vida pasada. Todo el cúmulo de cosas que formaron mi vida, que contemplaron mi vida, mi existencia, mi conciencia de que soy un ser viviente, un ser que piensa y decide y razona. Bueno, ese pasado estaba lleno de algo que hablaba de una enemistad con Dios. Y cuando fui oyendo ese mensaje, también tuve que aceptar cuál era mi condición con mucho más amplitud, más profundidad, más claridad. Bueno, en mi testimonio debo decir que yo tenía un grado de enemistad muy profundo con Dios. Abran su Biblia en Efesios 2, 1 al 3 y vamos a leer esto que es parte de nuestro testimonio, lo que nosotros podemos decir en qué condición se encontraba nuestra vida. Efesios 2, del 1 al 3, y empieza diciendo: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No vivíamos para Dios. No existíamos para Dios. Nuestra vida transcurría en medio de delitos y pecados. Esa es la condición de un ser humano, normal, completamente normal. En estos delitos y pecados anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, una mentalidad que comulgaba, eso es lo que significa comulgar, siguiendo la corriente de este mundo. Miren esta revelación:
conforme al príncipe de la potestad del aire. Él es Satanás, conformes con él, aceptando su doctrina, su filosofía, su mentalidad, su manera práctica de vivir una vida. Es que somos humanos. Bueno, esto es lo que dice la Biblia, que vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Y él, dice la Biblia, que es un espíritu inmundo, un espíritu caído, un demonio, es lo que significa un espíritu inmundo caído. Y él es el diablo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Bueno, así era la manera como nuestra normalidad transcurría, conforme al príncipe de la potestad del aire, influidos enteramente por el espíritu que obra en todos los hijos de desobediencia. Eso somos nosotros por nacimiento, por naturaleza. El espíritu que opera en todos los hijos de desobediencia es el espíritu del diablo, entre los cuales también, entre esos hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, o hijos para ira, hijos para el castigo eterno, lo mismo que los demás. Bueno, en esa manera de vivir entra lo más vil, lo más despreciable, lo más rechazado, como aquellos delincuentes que estaban al lado del Señor Jesucristo. Eso era la figura de lo que la sociedad condenaba, lo más despreciable, lo más vil. Pero en esta declaración de Efesios del 2 y 3, bien, o desde el 1 al 3, también entran todas las personas que quieren ser buenos, que quieren ser buenas personas, porque en eso entra que establecieron su manera de agradar a Dios, de aceptar a Dios, de llegar a la presencia de Dios. Por eso dice la Biblia, todos nos descarriamos como ovejas. Bueno, muchas personas, bien intencionados y mal intencionados, escogieron la corriente del mundo para agradar a Dios, para aceptar a Dios. Eso es lo que enseña el diablo. Y a través de eso nosotros podemos encontrar filosofías, ideologías, doctrinas y mandamientos de hombres en toda la humanidad. Bueno, cada quien eligió su camino haciendo la voluntad de la carne y de sus pensamientos. Como Caín. Caín así eligió ofrecer lo mejor del fruto de sus manos, pero Dios no lo vio con agrado, porque solo el Cordero podía hacerlo aceptable y agradable delante de Dios, porque aquel Cordero pagaría la culpa de sus pecados. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Bueno, en ese sentido está hablándonos cómo era nuestra manera de ser con un grado de enemistad. A ver, vamos a ver, aquí vamos a ver también Colosenses 1:21. Vamos a ver Colosenses 1:21. Y dice:
Y a vosotros también, ahora se dirige Pablo a los colosenses, aquella cultura en Macedonia, los macedonios, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Extraños quiere decir que no eran aceptados por Dios, o que no éramos conocidos por Dios. Dios no nos tenía en su lista de el libro de la vida. Nosotros éramos extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras. Bueno, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos de la muerte de Cristo, del Cordero, con el Cordero que Abel se presentó. Y hasta que nosotros tomamos esa decisión, ya no fuimos entonces extraños ni enemigos en nuestra mente. También dice, nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Bueno, en ese sentido, estamos viendo cómo la enemistad reinaba en nuestro corazón. Tantas personas que están esforzándose presentarse ante Dios por medio de sus buenas obras, o de sus ideologías, o de sus obras humanistas, o de sus obras religiosas. Sin el Cordero, nadie puede ser reconciliado, y nada puede apagar la enemistad, ni puede apagar la ira del juicio de Dios. Nada. En esa dimensión es el valor de la vida de Cristo ofrecida en la cruz. Es el tamaño del pago necesario para poder ser reconciliado con Dios. De otra manera, no puede haber remisión de pecados. Entonces, nosotros tenemos, permítame, que en mi testimonio yo tengo que ir. ¿Cuál era mi condición? No tengo que hablar de detalles, ¿verdad? Abundar en tantos detalles, solamente reconocer un hecho, que yo era enemigo en mi mente, era un extraño, haciendo malas obras. También en mi testimonio que yo tengo y que no debo de olvidar o abandonar, es que yo acepté lo que Dios hizo por mí. No solamente confesar un pasado de enemistad con Dios, sino esta es la segunda página de la misma hoja que habla de ese hecho que comprende mi testimonio personal. En esta segunda página es que yo acepté lo que Dios hizo por mí. Y vamos a ver esto en la segunda parte de este mensaje.